El asesinato en los enlaces. Por Agatha Christie. Capítulo 3. Una declaración asombrosa. Al momento siguiente, Poirot me abrazó. Cálidamente. En fin. Has llegado, y todo por ti mismo. Es magnífico. Continúe su razonamiento. Tienes razón. Definitivamente hemos hecho mal en olvidar a George Connell. Me sentí tan halagado por la aprobación del hombrecito que apenas pude continuar. Pero finalmente recogí mis pensamientos y continué. George Connell desapareció hace 20 años. Pero no tenemos motivos para creer que esté muerto. Subasta, asintió Poirot. Continúe. Por lo tanto asumiremos que está vivo. Exactamente. O que estuvo vivo hasta hace poco. Cada vez mejor. Supondremos. Continué, mi entusiasmo iba en aumento, que ha caído en días malos. Se ha convertido en un criminal, un apache, un vagabundo, como se quiera. Tiene la oportunidad de venir a Merlinville. Allí encuentra a la mujer a la que nunca ha dejado de amar. El sentimentalismo, advirtió Poirot. Donde se odia también se ama, cité o cité mal. En cualquier caso la encuentra allí, viviendo con un nombre falso. Pero tiene un nuevo amante, el inglés Renaud. George Connell, al recordar viejos errores, se pelea con este Renaud. Lo acecha cuando viene a visitar a su amante y lo apuñala por la espalda. Luego, aterrorizado por lo que ha hecho, comienza a cavar una tumba. Supongo que es probable que Madame d'Aubreville salga a buscar a su amante. Ella y Connell tienen una escena terrible. La arrastra al cobertizo y allí, de repente, cae presa de un ataque epiléptico. Ahora supongamos que apareciera Jack Renaud. Madame d'Aubreville le cuenta todo, le señala las terribles consecuencias que sufrirá su hija si se reaviva este escándalo del pasado. El asesino de su padre está muerto. Que hagan todo lo posible para silenciarlo. Jack Renaud consiente. Va a la casa y se entrevista con su madre, ganándola para su punto de vista. Preparada con la historia que le ha sugerido Madame d'Aubreville, se deja amordazar y atar. Bueno, Poirot, ¿qué opinas de esto? Me recliné, sonrojado por el orgullo de una reconstrucción exitosa. Poirot me miró pensativamente. Creo que deberías escribir para el Kinema, amigo mío, comentó por fin. ¿Quieres decir? Sería una buena película la historia que me has contado allí. Pero no guarda ningún parecido con la vida cotidiana. Admito que no he entrado en todos los detalles. Pero has ido más allá, los has ignorado magníficamente. ¿Qué pasa con la forma en que vestían los dos hombres? Sugieres que después de apuñalar a su víctima, Connell se quitó la ropa, se la puso él mismo. ¿Y volvió a colocar la daga? No veo que eso importe, objeté bastante enojado. Es posible que haya obtenido ropa y dinero de Madame d'Aubreville mediante amenazas ese mismo día. Mediante amenazas. ¿En serio planteas esa suposición? Por supuesto. Podría haber amenazado con revelar su identidad a los Renaud, lo que probablemente habría puesto fin a todas las esperanzas del matrimonio de su hija. Estás equivocado, Hastings. No podía chantajearla, porque ella tenía el látigo. George Connell, recuerde,
todavía es buscado por asesinato. Una palabra suya y corre peligro de ser guillotinado. Me vi obligado, aunque a regañadientes, a admitir la verdad de esto. Su teoría, comenté con acidez, es sin duda correcta en todos los detalles. La teoría es la verdad, dijo Poirot en voz baja. Y la verdad es necesariamente correcta. En tu teoría cometiste un error fundamental. Permitiste que tu imaginación te desviara con citas de medianoche y escenas de amor apasionadas. Pero al investigar el crimen debemos basarnos en los lugares comunes. ¿Le demuestro mis métodos? Oh, por supuesto, hagamos una demostración. Poirot se sentó muy erguido y comenzó, moviendo su dedo índice enfáticamente para enfatizar sus puntos. Comenzaré como usted partió del hecho básico de George Cornell. Ahora bien, la historia contada por Madame Beroldi ante el tribunal sobre los rusos era ciertamente una invención. Si ella era inocente de connivencia en el crimen, fue inventado por ella, y solo por ella como ella declaró. Si, por el contrario, no fuera inocente, podría haberlo inventado ella o George Cornell. Ahora bien, en el caso que estamos investigando, nos encontramos con la misma historia. Como ya le señalé, los hechos hacen muy improbable que Madame d'Aubreuil lo haya inspirado. Pasamos entonces a la hipótesis de que la historia tuvo su origen en el cerebro de George Cornell. Muy bien. George Cornell, por tanto, planeó el crimen con Madame Renaud como cómplice. Ella es el centro de atención, y detrás de ella hay una figura sombría cuyo alias desconocemos. Repasemos ahora detenidamente el caso Renaud desde el principio, estableciendo cada punto significativo en su orden cronológico. ¿Tienes una libreta y un lápiz? Bien. Ahora bien, ¿cuál es el primer punto que debemos anotar? ¿La carta dirigida a usted? Esa fue la primera vez que supimos de ella, pero no es el comienzo adecuado del caso. El primer punto importante, debo decir, es el cambio que se produjo en el señor Renaud poco después de llegar a Merlinville, y que lo atestiguan varios testigos. También debemos considerar su amistad con Madame d'Aubreuil y las grandes sumas de dinero que le entregaron. Desde allí podemos llegar directamente al 23 de mayo. Poirot hizo una pausa, se aclaró la garganta y me hizo señas para que escribiera. 23 de mayo. El señor Renaud discute con su hijo por el deseo de este de casarse con Martha d'Aubreuil. El hijo parte hacia París. 24 de mayo. M. Renaud modifica su testamento, dejando todo el control de su fortuna en manos de su esposa. 7 de junio. Pelea con un vagabundo en el jardín, presenciado por Marthe d'Aubreuil. Carta escrita al señor Hércules Poirot, implorando ayuda. Telegrama enviado a Jacques Renaud, ordenándole que se dirigiera por el Ansora a Buenos Aires. Chofer, maestros, enviado de vacaciones. Visita de una señora, esa noche. Mientras la despide, sus palabras son: Poirot hizo una pausa. Vamos, Hastings, toma cada uno de esos hechos uno por uno, considéralos cuidadosamente por sí solos y en relación con el conjunto, y mira si no obtienes nueva luz sobre el asunto. Me esforcé, concienzudamente, en hacerlo. Como él había dicho. Después de un momento, dije bastante dudoso. En cuanto a los primeros puntos,
La cuestión parece ser si adoptamos la teoría del chantaje o de un enamoramiento por esta mujer. Chantaje, decididamente. Ya has oído lo que dijo Stone sobre su carácter y sus hábitos. La señora Renault no confirmó su opinión, argumenté. Ya hemos visto que no se puede confiar en el testimonio de Madame Renault de ninguna manera. Debemos confiar en Stone en ese punto. Aún así, si Renault tuvo una aventura con una mujer llamada Bella, no parece improbable que tenga otra con Madame d'Aubreville. Ninguna en absoluto, te lo reconozco, Hastings. Pero lo hizo. A la carta, Poirot. ¿Te olvidas la carta? No, no la olvido. Pero, ¿qué te hace pensar que esa carta fue escrita para el señor Renault? ¿Por qué la encontraron en su bolsillo? Y eso es todo. Interviene Poirot. No se mencionó ningún nombre que indique a quién iba dirigida la carta. Supusimos que era para el muerto porque estaba en el bolsillo de su abrigo. Ahora, amigo mío, algo en ese abrigo me pareció inusual. Lo medí y observé que llevaba el abrigo muy largo. Ese comentario debería haberte hecho pensar. Pensé que lo decías por decir algo, confesé. Ah, qué idea. Más tarde me observó usted midiendo el abrigo del señor Jack Renault. Bien, el señor Jack Renault lleva su abrigo muy corto. Junté estos dos hechos con un tercero, a saber, que el señor Jack Renault salió precipitadamente de su casa cuando partía hacia París, y... Dígame qué piensa usted de ello. Ya veo, dije lentamente, mientras el significado de las observaciones de Poirot me hizo comprender. Esa carta fue escrita a Jack Renault, no a su padre. En medio de las prisas y la agitación, se equivocó de abrigo. Poirot asintió. Precisamente. Podemos volver a este punto más adelante. Por el momento contentémonos con aceptar que la carta no tiene nada que ver con el señor Renault. Pero, pasemos al siguiente acontecimiento cronológico. 23 de mayo, Leo, Anne Renault discute con su hijo por el deseo de este de casarse con Martha Dobrow. El hijo se va a París. No veo mucho que comentar allí, y la modificación del testamento al día siguiente parece bastante sencilla. Fue el resultado directo de la pelea. Estamos de acuerdo, amigo mío, al menos en cuanto a la causa. Pero, ¿cuál es el motivo exacto de este proceder del señor Renault? Abrí los ojos sorprendido. La ira contra su hijo, por supuesto. Sin embargo, ¿le escribió cartas afectuosas a París? Eso dice Jack Renault, pero no puede producirlas. Bueno, dejemos eso. Ahora llegamos al día de la tragedia. Has colocado los acontecimientos de la mañana en un orden determinado. ¿Tiene alguna justificación para ello? He comprobado que la carta que me enviaron fue enviada al mismo tiempo que se envió el telegrama. Poco después se informó a Masters que podría tomarse unas vacaciones. En mi opinión, la pelea con el vagabundo tuvo lugar antes de estos acontecimientos. No veo que pueda arreglar esto definitivamente a menos que vuelva a interrogar a Mademoiselle Dobrow. No es necesario. Estoy seguro de eso. Y si no ves eso, no ves nada, Hastings. Lo miré un momento. Por supuesto. Soy un idiota. Si el vagabundo era George Cano, fue después de la tormentosa entrevista con él cuando el señor Renault temió el peligro.
Despidió al chofer Masters, del que sospechaba que estaba a sueldo del otro. Telegrafió a su hijo y mandó llamarle. Una leve sonrisa cruzó los labios de Poirot. ¿No le parece extraño que él debería utilizar exactamente las mismas expresiones en su carta que utilizó Madame Renaud más adelante en su historia? Si la mención de Santiago fue una ciega, ¿por qué Renaud debería hablar de ello, y es más enviar a su hijo allí? Es desconcertante, lo admito, pero tal vez encontremos alguna explicación más adelante. Llegamos ahora a la noche y a la visita de la misteriosa dama. Confieso que eso me desconcierta bastante, a menos que fuera Madame d'Aubreville, como siempre sostuvo Françoise. Poirot meneó la cabeza. Amigo mío, ¿dónde anda divagando tu ingenio? Recuerde el fragmento del cheque y el hecho de que el nombre Bella Dubén le resultaba vagamente familiar a Stone. Y creo que podemos dar por sentado que Bella Dubén es el nombre completo de la corresponsal desconocida de Jack. Y que fue ella quien vino a Villa Genevieve esa noche. No podemos estar seguros de si tenía intención de ver a Jack o de apelar a su padre, pero creo que podemos suponer que eso fue lo que ocurrió. Ella presentó su reclamo sobre Jack, probablemente mostró cartas que él le había escrito, y el hombre mayor intentó sobornarla emitiendo un cheque. Ella lo rompió indignada. Los términos de su carta son los de una mujer genuinamente enamorada, y probablemente le molestaría profundamente que le ofrecieran dinero. Al final se deshizo de ella, y aquí son significativas las palabras que usó. Sí, sí, pero por amor de Dios, vete ya, repetí. Me parecen un poco vehementes, tal vez, eso es todo. Eso es suficiente. Estaba desesperadamente ansioso porque la chica se fuera. ¿Por qué? No solo porque la entrevista fue desagradable. No, era el tiempo que se nos escapaba, y por alguna razón el tiempo era precioso. ¿Por qué iba a ser así? Pregunté desconcertado. Eso es lo que nos preguntamos. ¿Por qué debería ser así? Pero luego tenemos el incidente del reloj de pulsera, que nuevamente nos muestra que el tiempo juega un papel muy importante en el crimen. Ahora nos acercamos rápidamente al drama real. Son las 10:30 cuando Bella Dubén se marcha, y por la evidencia del reloj de pulsera sabemos que el crimen se cometió, o al menos que fue preparado, antes de las 12. Hemos repasado todos los hechos anteriores al asesinato, solo queda uno sin localizar. Según el testimonio del médico, cuando lo encontraron el vagabundo llevaba muerto al menos 48 horas, con un margen posible de 24 horas más. Ahora, sin más datos que los que hemos comentado, situó la muerte como ocurrida en la mañana del 7 de junio. Me quedé mirándolo estupefacto. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que lo sepas? Porque solo de esa manera se puede explicar lógicamente la secuencia de eventos. Amigo mío, te he llevado paso a paso en el camino. ¿No ves ahora lo que es tan evidentemente claro? Mi querido Poirot, no veo nada llamativo en ello. Antes creía que empezaba a ver el camino, pero ahora estoy irremediablemente confuso. Poirot me miró con tristeza y sacudió la cabeza. Dios mío. Pero es triste. Una buena inteligencia y una deplorable falta de método. Existe un ejercicio excelente para el desarrollo de las pequeñas células grises. Te lo impartiré. Por el amor de Dios,
ahora no. Realmente eres el tipo más irritante, Poirot. Por el amor de Dios, adelante y dígame quién mató al señor Renaud. Eso es precisamente de lo que no estoy seguro todavía. Pero usted dijo que estaba notoriamente claro. Hablamos con propósitos opuestos, mi amigo. Recuerda que son dos delitos los que estamos investigando para los cuales, como le señalé, contamos con los dos cuerpos necesarios. Ahí. No te impacientes, no. Te lo explico todo. Para empezar, aplicamos nuestra psicología. Encontramos 3 puntos en los que el señor Renaud muestra un claro cambio de opinión y de acción. 3 puntos psicológicos, por tanto. El primero ocurre inmediatamente después de llegar a Merlinville. El segundo después de discutir con su hijo por un tema determinado. El tercero en la mañana del 7 de junio. Ahora las 3 causas. Podemos atribuir el número 1 al encuentro con Madame d'Aubreville. El número 2 está indirectamente relacionado con ella, ya que se trata de un matrimonio entre el hijo del señor Renaud y su hija. Pero la causa del número 3 se nos oculta. Tenemos que deducirlo. Ahora, amigo mío, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién creemos que planeó este crimen? George Cornell, dije dubitativo, mirando a Poirot con recelo. Exactamente. Ahora Giraud estableció como axioma que una mujer miente para salvarse a sí misma, al hombre que ama y a su hijo. Como estamos convencidos de que fue George Connor quien le dictó la mentira. Y como George Connor no es Jack Renaud, se deduce que el tercer caso queda fuera de los tribunales. Y aún atribuyendo el crimen a George Connor, el primero lo es igualmente. Así que nos vemos obligados al segundo. Que Madame Renaud mintió por el hombre que amaba, o en otras palabras, por George Cornell. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, admití. Parece bastante lógico. Bien. Madame Renaud ama a George Cornell. ¿Quién es entonces George Cornell? El vagabundo. ¿Tenemos alguna prueba que demuestre que Madame Renaud amaba al vagabundo? No, pero muy bien entonces. No te aferres a teorías donde los hechos ya no las respaldan. Pregúntate mejor a quién amaba Madame Renaud. Sacudí la cabeza perplejo. Pero sí, lo sabes perfectamente. ¿A quién amaba tanto Madame Renaud que cuando vio su cadáver cayó desmayada? Llámalo. Me recuperé. Pero es imposible. ¿Hasta qué punto imposible? ¿No estábamos hace un momento de acuerdo en que Madame d'Aubreville estaba en condiciones de chantajear a George Cornell? Sí, pero ¿y no chantajeó muy eficazmente al señor Renaud? Eso puede ser bastante cierto, pero ¿y no es un hecho que no sabemos nada de la juventud y la educación del señor Renaud? ¿Que de repente surgió como un franco-canadiense hace exactamente 22 años? Todo eso es así, dije con más firmeza, pero me parece que estás pasando por alto un punto importante. ¿Qué es, mi amigo? Bueno, hemos admitido que George Connor planeó el crimen. Esto nos lleva a la ridícula afirmación de que planeó su propio asesinato. Bien, amigo mío, dijo Poirot plácidamente. Eso es precisamente lo que hizo. Gracias por acompañarnos en el libro de El asesinato en los enlaces. Por Agatha Christie. Capítulo 3. Una declaración asombrosa. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo,
considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.